Días, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. De nuevo les doy la bienvenida a su clase de química. Como siempre les pido el favor de que tengan sus materiales listos para trabajar en la clase de hoy. Los materiales que van a necesitar son el cuaderno, esferos y colores, el libro de ciencias naturales y su tabla periódica. Vamos a escribir, ya que tienen listos sus materiales, los datos importantes: fecha 14 de mayo, UTP 11, desempeño 2, tema mezclas. Como siempre, les voy a hacer la retroalimentación de la actividad para que ustedes corrijan lo que les quedó mal. Si no tienen nada mal, pues los felicito. Y eran 2 puntos del libro. En el primer punto decía que escribieran la fórmula molecular de estos compuestos, teniendo en cuenta que las esferas negras eran eran átomos de carbono, los blancos átomos de hidrógeno y los rojos átomos de oxígeno. Y además de eso, yo les puse a adicionarles la clasificación en orgánicos o inorgánicos. Entonces el primero me daba C6, H12O6, que eso me indica que tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Yo les explicaba que para poder hacer una clasificación rápida, tenemos que observar que dentro de la fórmula molecular se encuentren, para los compuestos orgánicos, 2 elementos primordiales que son carbono e hidrógeno. Si esos 2 elementos están dentro de la fórmula en ese orden, carbono e hidrógeno, vamos a clasificar el compuesto como un compuesto orgánico. Entonces acá, bueno, empecemos con todas las fórmulas y esto es la clasificación. Acá en este caso pues me daba C9, H8, O4, o sea, 9 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 4 de oxígeno. Y este último, tal vez algunos se confundieron en 1 o 2 átomos de hidrógeno porque pues casi no se veían, pero la fórmula real era C15H16O2. Como les mencioné anteriormente, entonces para poderlos clasificar, los 2 elementos principales en los orgánicos, el átomo de carbono y adicional a eso el hidrógeno. O sea que este es orgánico, átomo de carbono y adicional hidrógeno, este también sería orgánico, y en este átomo de carbono, además de hidrógeno, eso quiere decir que estos dos también eran compuestos orgánicos. El siguiente punto, les pedí al libro que ustedes clasificaran en compuestos o elementos. Entonces, yo les expliqué que los compuestos están formados por 2 o más tipos de átomos y los elementos están conformados por un mismo tipo de átomos. Si ustedes miran la primera representación, me está diciendo, la roja es oxígeno y los blancos son hidrógenos y hay 2 hidrógenos. Eso quiere decir que esto está clasificado como un compuesto. Y además de ser un compuesto, es un compuesto inorgánico. Fíjense que tiene hidrógeno, pero no tiene carbono. Y recuerden que el carbono es el elemento principal para los compuestos orgánicos. ¿Listo? En el segundo caso, me dicen, el rojo es el carbono y los azules son los hidrógenos. Para este caso me quedaría un átomo de carbono unido a 4 hidrógenos. También es un compuesto porque está formado por 2 átomos de diferente tipo y lo voy a clasificar, como les expliqué acá arriba. Tiene los 2 elementos principales que son carbono e hidrógeno, por eso este lo clasificamos como compuesto orgánico. Ahora vamos a ver, y tenemos átomos de cloro que son del mismo tipo, o sea que aquí estamos hablando de un elemento. Y por último tenemos acá átomos de cloro combinados con átomos de sodio. En este caso lo voy a clasificar como un compuesto porque son 2 átomos de diferente tipo y además lo clasifico como un compuesto inorgánico porque recuerden que no tiene ni carbono ni hidrógeno, entonces en este caso es compuesto inorgánico. Eso era lo que ustedes tenían que responderme en la actividad. Recordemos que estamos viendo la clasificación de la materia. Dijimos que se clasifica en sustancias puras y en mezclas.
Las sustancias puras ya las vimos, que son los elementos y los compuestos, y hoy vamos a trabajar la otra clasificación, que son las mezclas. Dentro de las mezclas están las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Antes de empezar, quiero que hagan un club de lectura científica en su libro, leyendo las páginas 240 y 241. Entonces pueden pausar el video, hacer su lectura y volver. Ya que han hecho su lectura, recuerden o vamos a recordar qué significa mezcla. Mezcla es una unión de dos o más sustancias puras, pueden ser elementos o pueden ser compuestos, que pueden estar en proporciones variables. ¿Qué significa proporciones variables? Que la cantidad puede cambiar de una mezcla a otra, diferente a los compuestos y a los elementos. Recordemos que ellos siempre van a tener una misma composición, en la que cada uno de los componentes va a conservar las propiedades. Es decir, las sustancias que participan en la mezcla no van a cambiar químicamente, o sea, no van a reaccionar. Acá les pongo una imagen donde ponemos la representación de los átomos de un elemento, acá las moléculas de un elemento, acá por ejemplo podría ser O2, o sea, dos oxígenos unidos, acá moléculas de un compuesto, entonces fíjense que sería un elemento unido a tres elementos, o sea, dos elementos diferentes, por eso hablamos de que es un compuesto, y acá hablaríamos de átomos y moléculas que conformarían una mezcla. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras. Dentro de las mezclas, ya dijimos que se clasifican en las mezclas homogéneas y en las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que se pueden distinguir a simple vista los componentes. Su composición no es uniforme. Por ejemplo, la más común y la que creo que todos conocemos, el agua y el aceite. Es una mezcla heterogénea. Tenemos mezclas homogéneas, que son mezclas en donde sus componentes no se pueden distinguir a simple vista y se conocen también como disoluciones o soluciones. Por ejemplo, el bronce, que es una mezcla entre dos elementos, en este caso cobre y estaño. Vamos a empezar a trabajar con las mezclas homogéneas, que ya dije anteriormente que son clasificadas o denominadas como soluciones químicas o disoluciones. ¿De dónde viene la palabra homogéneo? Entonces, del griego homogéneos, y eso me está indicando que homo significa mismo y genos significa o expresa clase, misma clase o mismo tipo. Eso va a darme como característica que se va a formar una sola fase. Los componentes de las mezclas homogéneas forman una sola fase, como lo observamos acá. Y la característica que tienen ellos es que son miscibles. Miscibles significa que se puede disolver uno en el otro. Entonces, son miscibles, o sea, se disuelven. Es uniforme. Uniforme es que, como ya lo dijimos anteriormente, va a formar una única fase. Y, perdón, tiene estas características que ya les dijimos, no se diferencian a simple vista. Los componentes, por ejemplo, acá tenemos una mezcla de masa, podría ser que tiene, a simple vista yo no puedo decir cuáles son sus componentes, yo podría decir tiene huevo, tiene harina, tiene leche, pero puede que solo tenga leche y harina, ¿cierto? Entonces, a simple vista no puedo reconocer esos componentes. La composición es variable. Composición variable, ya les expliqué que pueden cambiar de una mezcla a otra. Por ejemplo, yo acá en esta mezcla puedo agregar 500 gramos de masa de harina y 500 mililitros de leche. Pero en otra receta me pueden decir, usa 800 gramos de harina y 300 mililitros de leche. Entonces, fíjense que esas proporciones o las cantidades que se van a utilizar en las mezclas pueden variar de una mezcla a otra. Se denominan solución o disolución porque, como les expliqué anteriormente, pues se pueden prácticamente disolver. Los componentes de una mezcla homogénea o de una disolución son dos.
solvente y soluto. El solvente es la sustancia que disuelve o diluye y el soluto es la sustancia que va a disolver, que se va a disolver. Casi siempre el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad y el soluto el que se encuentra en menor cantidad. El solvente universal es el agua. ¿Por qué universal? Porque el agua puede disolver la mayoría, no todas, pero sí la mayoría de sustancias. Tengo acá, por ejemplo, agua con sal. Entonces, en este caso, el solvente sería el agua y el soluto sería la sal. ¿Listo? Estas mezclas homogéneas o estas soluciones se pueden presentar en diferentes estados. O sea, sus componentes estar en diferentes materiales. Vamos a ver ejemplos de una mezcla homogénea líquido-líquido. Entonces, por ejemplo, cuando combinamos el tinto, que está en estado líquido, y la leche, que también está en estado líquido. Entonces, forman una única fase. Tenemos mezclas gas-gas, por ejemplo, el aire. El aire está conformado por 78% de nitrógeno, que es un gas, 21% de oxígeno, que también es un gas, 0,93% de argón, que también es un gas, y 0,04% de dióxido de carbono, que también está en estado gaseoso, y pequeñas cantidades de otros gases. Entonces, fíjense que el aire sería una mezcla homogénea. Tenemos sólido-sólido, y esto lo hablamos también al comienzo cuando vimos la historia de la química. Hablamos de algo que son las aleaciones, que son la mezcla de metales. Y en el caso de el bronce es una aleación que está formado por dos metales en estado sólido, cobre y estaño. Claramente, para poder mezclarlos hay que hacer el proceso de fusión, o sea, pasarlos de estado sólido a estado líquido para poder hacer esa mezcla, o para que esa mezcla me quede mezcla homogénea. Entonces, que yo les pongo unas medallas para recordarles que la medalla del puesto 1 es de oro, y el oro es un elemento que lo encontramos en la tabla periódica. La segunda, o la del segundo lugar, es de plata, y plata también es un elemento que se encuentra en la tabla periódica. Y la del tercer puesto es de bronce. Pero entonces el bronce ya no sería un elemento, no se encuentra dentro de la tabla periódica, sería una mezcla homogénea porque está conformada por dos elementos que son el cobre y el estaño. ¿Listo? Tenemos también, pues, mezcla sólido-líquido, por ejemplo, disolver azúcar en el agua, entonces esa sería una mezcla homogénea. Yo no puedo ver a simple vista los componentes que contiene. Vamos a hablar de las mezclas heterogéneas. Entonces, las mezclas heterogéneas también tienen o vienen de un griego, entonces hetero significa diferente y genos significa clase. Entonces, diferente tipo, diferente clase, y eso me da o me indica o me da una idea de que en este caso van a haber dos o más tipos de sustancias que voy a poder ver a simple vista. Cuando no se pueden disolver, por ejemplo, como lo hablamos anteriormente, agua y aceite, se denominan sustancias inmiscibles. ¿Listo? No invisibles, inmiscibles. Entonces, inmiscibles significa que no se pueden disolver entre sí. No son uniformes, por tanto van a formar dos o más fases dependiendo de las sustancias que lo conforman. Se diferencian a simple vista, o sea, yo acá puedo decir, bueno, arriba es aceite y abajo es agua. Y la composición es variable. También en las mezclas heterogéneas hay composición variable. Yo puedo acá tener en este vaso 100 mililitros de agua y 50 mililitros de aceite, pero yo puedo hacer otra mezcla donde las composiciones varíen y voy a tener 1 litro de agua con 1 litro de aceite y va a seguir siendo este mismo tipo de mezcla que sería agua y aceite. También se presentan en diferentes estados, por ejemplo, líquido-líquido, agua y aceite, sólido-líquido, agua y arena, y sólido-sólido podría ser una ensalada que tiene, a simple vista puedo reconocer los componentes.
tiene tomate, lechuga, macarrones creo que son. Entonces a simple vista puedo reconocer pues lo que contiene esa ensalada. ¿Listo? Bueno, entonces, resumen, las mezclas homogéneas forman una sola fase, las mezclas heterogéneas forman dos o más. Las mezclas homogéneas las puedo ver no las puedo reconocer a simple vista, o puedo reconocer esos componentes que tienen, diferente a las mezclas heterogéneas que sí puedo reconocer a simple vista esos componentes. Pueden estar en diferentes estados y tienen como nombre las mezclas homogéneas soluciones químicas, que dentro de sus componentes están el soluto y el solvente. Bueno chicos, eso ha sido todo por la explicación del día de hoy. Mezclas es un tema muy fácil y espero que haya sido muy claro para ustedes. Vamos a hacer, les voy a dejar como actividad esta experiencia práctica. Recuerden que ustedes les enviaron un mensaje, un videito, donde les explicaban que vamos a utilizar el botón de tareas por Fides. O sea, esto ya no lo vamos a trabajar por Google Classroom, sino que yo les voy a enviar por tareas en Fides esta actividad y por allí ustedes me la van a devolver. ¿Listo? Entonces espero que si no han visto el video, pues lo vuelvan a ver para que pues no tengamos inconvenientes. ¿Listo? Vamos a hacer un mini laboratorio. Acá son cosas que tenemos en la casa. Si ustedes por alguna razón no pueden conseguir alguno de esos materiales, me lo hacen saber. Y lo que van a hacer en el ejercicio es explicar o escribir lo que sucedería. ¿Listo? Entonces no hay inconvenientes si ustedes no pueden conseguir alguno de los materiales, pero son materiales muy sencillos. Entonces, por ejemplo, dice, prepara las siguientes mezclas. La primera dice, disuelve una cucharadita de sal con 50 mililitros de agua. ¿Listo? Entonces, fíjense que también son poquita cantidad, no es un montón. La B dice 50 mililitros de agua, agregarle una cucharada de aceite. La C dice, disuelve una cucharadita de refresco en polvo, que puede ser el té o frutiño, ¿listo? En 50 mililitros de agua. La D dice, en 50 mililitros de agua agrega 3 gotas de tinta. Esa puede ser 3 gotas de tinta de esfero, si ustedes tienen tinta de comida o si tienen tinta china, cualquier tipo de tinta. La E dice disuelva una cucharada de arena en 50 mililitros de agua. La F disuelva una cucharada de alcohol en 50 mililitros de agua. Y la última dice agregue una cucharada de arroz a una cucharada de lentejas. ¿Listo? Entonces fíjense que son materiales que podríamos conseguir muy fácilmente. Después de eso van a completar la siguiente tabla. Entonces cuando hagan las mezclas deben tomarle una foto o hacer un dibujo. Si ustedes no tienen cómo tomar foto, pues hacen el dibujo y al frente del dibujo van a escribir la clasificación de esa mezcla, si es una mezcla homogénea o si es una mezcla heterogénea. Y acá en esta casilla van a escribir la apariencia que tenían antes los componentes y la apariencia después de hacer la mezcla o de preparar la mezcla. ¿Listo? Entonces acá ponemos las foticos, acá la clasificación entre mezcla homogénea y heterogénea y acá la apariencia antes y la apariencia después. Entonces fíjense que la actividad es muy sencilla, es una experiencia práctica, un mini laboratorio que espero disfruten mucho hacer. Les agradezco por ver el video, espero que se encuentren muy bien ustedes, que se encuentren muy bien todos los de su familia. Si tienen alguna pregunta, la vamos a trabajar por el foro de discusión, ahí por el botoncito de tareas. Me pueden hacer cualquier pregunta acerca de la actividad. ¿Listo? Les mando un abrazo fuerte y nos vemos dentro de 8 días. Chao chicos.